Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Jorge F. Hernández, Rafa Pérez Gay y Adán Ramírez Serret vamos a hablar de la influencia de la Revolución Cubana en la literatura. Así que quédese aquí en N+ Foro que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Nadie puede dudar que la Revolución Cubana fue un evento de la mayor importancia para la historia de América Latina en particular. Y bueno, pues fue tal este acontecimiento que tuvo reverberaciones muy importantes en la literatura. Hoy vamos a tener un programa dedicado precisamente a entender cuál fue la influencia de esta revolución, por cierto, cuyo régimen sigue ahí presente en Cuba, en la literatura pues cubana, obviamente, pero también latinoamericana e incluso de otros países, de otros continentes. Es un programa que se nos ocurrió hace pues unas semanas que tuvimos aquí la presencia de los mismos colaboradores, en donde estuvimos hablando de Vargas Llosa, y quedamos de hacer este programa sobre la Revolución Cubana y la literatura. Saludo a Jorge F. Hernández. Leo, buenas noches. Gracias. A quien aprovecho para mandarle un gran abrazo. Muchas gracias. Por el fallecimiento de su madre, sí, ¿no? Y desearle una mejoría pronta a su hermana. Muchísimas gracias. Pero acá estás chameando. Sí, claro. ¿No? Con gran gusto. Gracias. Gracias, Jorge, por venir. Gracias. Rafa Pérez Gay. Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Leo? ¿Cómo estás? Sonó muy duro ese Rafael. Muy como fuerte. de tu mamá, ¿no? Rafael, ponte a hacer los vidrios, o cómo era el cristal. Todo lo de cristal. Todo lo de cristal, Rafael, así es. Y Adán Ramírez Serret. Hola, Leo. ¿Cómo estás, buenas noches. Adán? Bien, Buenas feliz noches. de estar con ustedes, Jorge, Rafa, un privilegio. Pues sin lugar a dudas, Rafa, déjame comenzar contigo. Sí. La Revolución Cubana es un antes y un después en la historia, me atrevería a decir, de América Latina, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Sin duda. ¿Y cómo esto acaba influyendo en, digamos, en el tema de la literatura? Bueno, tenemos que empezar diciendo algo que ya señalaste. Estamos hablando, o vamos a hablar, de un régimen que lleva 66 años en el poder, un régimen en el cual no hay opinión pública, un régimen en el cual no hay libertad de expresión. Así entonces hay que dar el salto y decir, las relaciones entre la Revolución Cubana y la literatura tienen que ver con la represión, tienen que ver con la disidencia también de algunos de los escritores de los que vamos a hablar esta noche, y desde luego con la presencia absoluta del Estado sobre la cultura. Hay un famoso discurso de Fidel Castro en donde dice que habrá gran libertad cultural siempre y cuando esté a favor de la Revolución Cubana. Las tensiones entre el gobierno, la Revolución Cubana y la literatura empezaron muy pronto. Es decir, en 59 toman el poder y ya a principios de los 60 o mediados de los 60 se empezaron a dar los primeros casos en los cuales el gobierno castigaba. ¿Por qué? Porque a las dictaduras la libertad y la imaginación son para ellas amenazantes. Digamos, para empezar en la mesa, este es mi... Ahora, por otra parte también, Rafa, hay la intención, cuando todavía está, digamos, en la época del auge de la Revolución Cubana, la intención del régimen cubano de jalar a escritores a través, creo que del Departamento de las Américas o algo así. La Casa de las Américas. La Casa de las Américas, para que, digamos, con un esfuerzo propagandístico, para que regresen los escritores a hablar bien de la revolución. Sí, pero siempre bajo la consigna de que tenían que repetir los discursos de Fidel y que tenían que repetir una y otra vez la defensa de la revolución. Sí. Siempre. Sí. Algunos que no estaban de acuerdo con el pensamiento único, si les suena, no vamos a hacer referencias, que no estaban de acuerdo con el pensamiento único, fueron liquidados en el sentido casi literal de la palabra. Y esto empieza muy pronto. Y si me permiten, entro en materia. Esto empieza en el año de 1968 a 70 con una figura central que es el caso Padilla. El poeta Padilla se vuelve crítico del régimen, lo que se llamaría una crítica blanda, pero lo hizo, y escribe un libro que se llama Fuera de Juego. Y en ese libro hay un poema que da título al libro de poemas,
pues hace una crítica a la revolución, lo cual le cuesta inmediatamente la detención y la cárcel. Y ahí empieza el gran escándalo internacional a través del cual escritores como Mario Vargas Llosa, como Julio Cortázar, estaba también Gabriel García Márquez, más adelante Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, se inconforman y le mandan una carta muy amable a Fidel, en donde le dicen, es innecesario que usted tenga detenido a Padilla. Tiempo después, no me alargo más, tiempo después aparece Padilla haciéndose una autocrítica muy al estilo de los juicios de Moscú y acusando a todos sus amigos e incluso a su esposa, que era escritora. Sí, lo recordaba Jesús Silva Herzog Márquez hace unas semanas a propósito de este perdón que le fueron a pedir a Gerardo Fernández Noroña en el Senado de la República, ¿no? Jorge, la Revolución Cubana. Extraordinario dintel acabas de pintar. Sí. Efectivamente hay que llegar al caso Padilla para hablar del otro parteaguas, pero el primer parteaguas es una esperanza que rebasó totalmente, digamos, la definición de utopía. Todo mundo se montó en el carro de que era de a de veras. De lo que dijeron los barbudos en Sierra Maestra, era realmente lo que quería toda una generación. Correcto. Es muy probable que estoy hablando también a nombre de mi padre o de los amigos de mi padre, no de los abuelos. Porque los abuelos, como decía Lichi, cuyo fantasma me acompaña hoy, Eliseo Alberto, que hay que hablar de él. Claro, totalmente. Lichi decía, a mí ese perro ya me mordió. Así es. Y hubo gente que desde el principio dijo, mira, hay que ver qué pasa cuando lleguen a La Habana. Sí. Hay que ver qué pasa cuando se hagan del banco. Porque los billetes firmados por el Che es una banalidad, pero quiere decir que no tienen ni idea de lo que es la banca. Sí. Y luego la zafra del 70, que fueron mentira tras mentira tras mentira. Pero fíjate, ya estamos hablando 68, Padilla, 70, Sí, Ya pasaron 10 años de la Ya Revolución. pasaron 10 años, Sí. pero me voy a remontar a los albores. Sí. Por ejemplo, cuando llega Fidel a La Habana, ya no existe como tal el Grupo Orígenes, que es un manantial de maravillas, comandado por José Lezama Lima. Estaba Lima. papá Eliseo, el papá de Lichi, que era Eliseo Diego, Gastón Vaquero, Virgilio Piñera. Todos eran escritores incluso cubanos. el padre Gastelum. Todos ellos, y entre ellos además algunos homosexuales. Entonces, cuando se pongan la camiseta del Che y quieran glorificarlo en el Chopo, recuerden que él era un homófobo que los mandó a la isla de Pino y con gran gusto los martirizó. Sí, señor. Ese señor. Sí. Entonces... Y también Fidel, o sea... Por supuesto. Claro, o sea, la homofobia era... Raúl, por obvias razones, generalizada. se mordió la lengua porque su hija es lesbiana. Y es la que organizó la primera marcha por la dignidad del arco iris. Sí. Así que antes de que surgieran las contradicciones, en Cuba había alta literatura, gran literatura. Estás hablando en la época de Batista. Sí. Y sí, equivocadamente, Lezama Lima era bastante batistiano, ¿de acuerdo? Sabiendo que era un dictador. Pero viene la cancelación, como le llaman ahora, por católicos, por homosexuales, por la rima incluso. Es decir, lo que se suelta el pelo con la utopía es que todo mundo de pronto cree que hay que obedecer para favorecer el cambio. Sí, sí. Eso suena... Sí, sí. Suena en blanco y negro, pero lo tenemos en la punta de la lengua en la Revolución Francesa, en cualquier transformación. Sí. Bueno, lo delicado fue, por ejemplo, cuando crédulos, como por ejemplo Cabrera Infante, que era fervoroso defensor de la Revolución, se da cuenta que es un engaño. ¿Cuándo fue esto? Más En los 60s. En los 60. Muy principios. Muy principios de los 60s. Es decir, sería, digamos, el primer eslabón real de un participante de la revolución, un adepto que termina exiliándose. Cabrera. Y rápidamente. No, estamos charlando. Justamente la reseña que escribe Padilla sobre Tres Tristes Tigres es lo que desata la primera suspicacia y sospecha del régimen de Fidel. Exactamente, porque está Alejo Carpentier, que después fue embajador en París y que cayó o solapó que la revolución continuase sin meterse en las honduras. Entonces, él no se mete a criticar al comandante y él queda como un factotum casi intocable, que además hablaba ya con acento
parisino. Sí. Sí. Déjame preguntarte antes de entrar con Sí. la edad, ¿qué pasó con esa generación, digamos, de grandes escritores cubanos antes de la revolución? Bueno, son escritores. Todos salieron por ejemplo, de- un compositor, se exiliaron. Julián Orbón. ¿Eh? Julián Orbón, que era un gran compositor, logra salir. Gastón Vaquero salió finalmente. Lezama no. Lezama no. siempre Lezama estuvo se allí. quedó. Lezama salió cargado en una caja de piano porque ya no cupo por la puerta. Si yo logro engordar 70 kilos, creo que voy a alcanzar la dimensión de Lezama, pero no su prosa. Él se quedó además escudado en que no era abiertamente homosexual. Es decir, Ok. Virgilio Piñera sí. Entonces a Virgilio Piñera lo martirizaron. Es Sí. decir, el régimen era bastante O cruel. sea, le fue muy mal a esa Muy generación. mal. O sea, Y tuvo un sobreviven mal- a penitas, sobrevivieron a penitas. Digo, Eliseo Diego finalmente cuando logró ganar el premio Juan Rulfo, que es como debería seguirse llamando el premio de la FIL, Sí, aprovechó para quedarse en México y falleció aquí. ok, Pero los demás murieron en Cuba y muy mal. muy mal. Creo Adán. que es interesante definir la grandeza del fracaso y de la tristeza de esta represión cubana a partir de lo que retoman los barbudos, como dice Jorge, y me gusta la imagen, del siglo XIX, en específico de José Martí. Porque Cuba y la revolución cubana lo que quiere encarnar, y en los primeros años el sueño que establece, es la idea no solo de una literatura caribeña, isleña o escrita en español o con ñ, como dice Jorge, que también me gusta, sino una idea de Latinoamérica. Una idea que en Latinoamérica se pueden decir las cosas de manera diferente. Y esto, Cuba, con una gran autoestima, dice, Cuba es Latinoamérica. Y creo que muchos países como Colombia, como Venezuela e incluso México se ponen esa camiseta. Alguno argentino como Julio Cortázar dicen, claro, este invento del siglo XIX, claro, de que es el nacimiento de las identidades, y que Cuba 100 años después se lo pone, ya por ahí se pudo haber olfateado que tenía algo de caduco, pero creo que esto da el nacimiento a una enorme literatura, y decir esto de enorme literatura hace incluso peor toda la represión que hubo en Cuba. ¿A qué vamos? Por ejemplo, el propio Alejo Carpentier desde Venezuela, que escribe El reino de este mundo, y que a ese cubano se le ocurre que aquí en Latinoamérica no es el mismo realismo que hay en Europa, no es el realismo que hay en otras partes del mundo, sino que hay algo que es real maravilloso. Y a partir de eso viene Gabriel García Márquez, sin duda influenciado por el surrealismo del propio Juan Rulfo, y dice, claro, el realismo en Latinoamérica es mágico. Y creo que se nos acaba pronto el sueño. Yo nací en el 82, para nada ya se creía en Cuba. Cuba ya era un lugar, digamos... todavía, Todavía hay algunos. Todavía había algunos y no algunos. pocos. Sí, Digamos, no, bueno, y todavía en el 2025 hay quienes se creen de ese cuento. Pero creo que es importante al pensar Cuba y la revolución, esa trascendencia que tuvo, ¿no? Que personas de otras latitudes que se identificaron como Latinoamérica, Muchísimo. una idea sin duda de Andrés Bello, de todos ellos, pero que se concretó en una cantidad de autores que aquí traigo, por ejemplo, decían ya Reinaldo Arenas, José Lezama Lima, pero podemos pensar también en Guillermo Cabrera Infante, Carpentier, Severo Sarduy, y que todos ellos después están marcados por una tragedia de una super represión. Y miren que Latinoamérica no es un ejemplo de libertad normalmente, es decir, ni Centroamérica, ni Sudamérica, ni por supuesto México. Sin embargo, Cuba creo que tiene un punto muy particular en cuanto a la forma de la represión, y quizás no por otra cosa más que incluso continúa, ¿no? Ese propio régimen que hizo todo esto. Pero bueno, la importancia en la literatura me parece majestuosa, al grado que muchos artífices del boom no hubieran existido sin esta idea cubana de Latinoamérica que entraña y encarna en muchos sentidos la revolución. Por cierto, García Márquez, Rafa, hasta el día que se murió, Sin duda. defensor de la revolución cubana, y ya murió, ¿qué? Habrá muerto en el 90 y tantos, ¿no? 2014 muere. No, Gabriel García Márquez. García Márquez, Hace 11 sí, años. García Márquez. Yo Sí, gocé sí. de cercanía con él. Sí, Y el único tema que no se podía hablar desde la revista Cambio, que es cuando empecé, digamos, a estar más cerca de él, hasta el final que le cantaba yo boleros, que la letra nunca olvidó la letra de los boleros, a pesar de que se le olvidaban los nombres de las personas. sí, sí, sí. Pero el único tema del que no se podía hablar era ese. Y lo ¿Por qué? resumía ¿Qué? diciendo, Ah. es mi amigo.
Es mi amigo Y de mí. Fidel. Así lo solucionó. Y luego Sí, decía, amigo. y Sí. de los amigos no hablo, pero también no se habla de que yo ayudé a mucha gente gracias a esa amistad. Y hay que decir que Eliseo Alberto es uno de los ejemplos, uno de muchos, que Fidel quería de veras cargarse a Lichi, sobre todo cuando publica el informe contra mí mismo. Que podría ser también qué otro libro, parteaguas, que es cuando, Sí. con mucho valor, un jovencito, hijo de un gran poeta, que había trabajado en una revista que se llamaba El Caimán Barbudo, de pronto dice, a ver, momento, Sí. el primer informe contra mi familia me lo pidieron tal día. O sea, me pidieron ser espía de papá y de mamá. Esa es una obra que hay que decirle a la audiencia es Que la lean. fundamental, Es fundamental. para- Que la lean. fundamental, ¿no? Porque vamos a ir sacando precisamente, digamos, las obras que retratan a la revolución, tanto propagandísticamente como, digamos, más realistamente. Y yo ¿no? quería Sí. proponer, como buen comedor de tacos de suadero, una forma de digestión del tema para las personas que no le han entrado de lleno a la literatura cubana. Desde Martí hay una serie de dualidades. Martí es cubanísimo hasta las cachas. El último gran jefe de Estado que lo ha citado se llamó Barack Obama. No Díaz Canet. Bueno, Martí pasa muy poco tiempo en la isla porque anduvo fuera, muchos años. Conoció el mundo y quizá por el telescopio, esa cubanía tiene mucho que ver con México. Las sandías de Tamayo se pintaron en Nueva York. El laberinto de la soledad lo empezó a escribir Octavio en Los Ángeles. Carlos Fuentes vivía en Inglaterra. Entonces, Fidel es lo mismo. Fidel está gran parte de su vida de juventud fuera de Cuba. Y regresa para hacer la revolución que insufló de esperanza al continente. Completo. Para empezar, ok. Sí, sí, sí. Pero entonces, en esas dualidades, parecería que hay un ánimo político, ideológico, de que el vodka o la stalinización se vuelva parte de la prosa. Y afortunadamente no. No ocurrió. ¿No? Lo tropical triunfó, el ron se impuso y los narradores a partir de la debacle son los que dan fe de la arquitectura ya cacarizada por la espuma del mar. Es decir, cómo La Habana se va desbaratando. Es más que una metáfora Sí, de lo sí, que sí. le pasó a la revolución. Y ellos se vuelven cronistas de eso. Reinaldo Arenas es eso. Aunque Reinaldo también decía Lichi, te embarazaba con la mirada. Bastaba que te vieras así fuerte y quedabas embarazado. Porque representa varias banderas. A ver, pero sí hubo, Rafa, digamos, un grupo de escritores propagandistas de la revolución. Sí, como no, bueno. Digo, yo no los conozco porque nunca los he leído. sí, Me no, parecería terrible leer una como cosa suele, así, como pero- suele Jorge ocurrir en la Guillén. literatura, siempre que se utiliza la palabra comprometida, Eso, siempre que la eso, literatura se dedica Sí, sí. a proponer y hacer propaganda de dos o tres Sí, ideas, sí. resulta mala literatura. Mala literatura, Y eso exacto. es lo que ocurrió. Militante. Hay de Militante Santa María, hay malísimo. muchos de Sí. los de la Casa de las Américas ya nueva. Sí. Ahí era su centro de Que operación. ni vale la pena. Yo creo que no vale la pena. Sí. Pero Pero sí hubo, digamos, esos Sí, libros lo- que eran loas a Fidel. Claro, claro, algunos. Digo, como la trova cubana, por cierto, en la claro, música, bueno, ¿no? y O sea, saldría en algún momento, todos hemos cantado alguna vez Sí, claro. a Silvio Rodríguez Sí, sí, y no sí. sabemos la clase de miserable al cual estamos oyendo, Claro, que es claro. lo que es y fue siempre Sí. Silvio Rodríguez. que no Pablo Milanés, por Que no, cierto. vamos a salvarlo. Porque ahí vamos está a el salvarlo. feeling. Ahí Yo- está el feeling Sí, y la recuperación de la vieja trova. Sí. Ahora, ya muy pronto, en 1972, Sí. dice muy bien tanto Adán como mi amigo Hernández, que muy rápidamente fue convirtiéndose en la esperanza latinoamericana. Y los escritores, los mejores escritores de Latinoamérica, se hicieron hacia la revolución. Viene Sí. el caso Padilla, viene la primera carta a Fidel, Sí. muy amable. Y luego viene la segunda, cuando Padilla hace su vergonzosa autocrítica, su terrible autocrítica. Ahí se divide también el boom. Lo dejamos nuestro último programa, dejamos Sí. a Vargas Llosa, siempre se le dijo, es que Vargas Llosa es de derecha, es que es un hombre neoliberal. O reaccionario, o reaccionario. Bueno, y por el otro lado, yo decía, no oigo a nadie que diga, bueno, García Márquez es un escritor universal y un clásico de clásicos, pero fue amigo de uno de los peores dictadores de que tengamos recuerdo. Sí. Y trato de embonar con lo que ha dicho Adán, que es lo siguiente.
el odio por los homosexuales fue terrible, al grado de que llegaron a ser sidatarios, es decir, si tenías sida, te encerraban. Ya a las finales de los 80. ¿Y quién padeció eso? Reinaldo Arenas, un escritor para mi gusto notable. Yo recomendaría de él Antes que anochezca, que es un gran libro, pero sufre. Has utilizado la palabra martirizar. Lo hacen pedazos, lo destruyen psíquicamente. ¿Esta es una novela? Es una novela, es un testimonio. Un testimonio, ¿no? Digamos, de todo lo que... y hay una buena película, por cierto. Con Javier Bardem. Con Bardem. Es una buena película. Convendría que quienes nos ven la vieran, porque está bien actuada y está bien contada. Eso fue una ola que fue impactando. No por otra cosa, Carlos Monsiváis se separó definitivamente de la Revolución Cubana. También, claro. por la actitud, la represión que tuvieron con los homosexuales. Esa fue la razón por la que... Esa fue la razón. En el caso de Monsi, y lo decía no públicamente, porque él separó siempre entre lo público y lo privado. Sí. Pero sí, claro que lo decía. Dice, y no solo eso, también él ayudó a traer gente. Por ejemplo, el escritor Arrufat, que es un muy notable cuentista cubano, se acercó a Monsiváis a decirle: yo no puedo más, no puedo vivir más así, me espían, me hostigan, no me dan las suficientes raciones para alimentarme. Y Monsiváis también ayudó tanto a Arenas a salir como a Arrufat. Eso hay que decir. Sí, él tiene un libro fascinante sobre Fray Servando Teresa de Mier, Reinaldo Arenas, que se llama El Mundo Alucinante, que es un libro que no tiene género. Uno podría decir es una biografía, pero no hay todo. Es un libro completamente actual y contemporáneo. ¿Eso ya lo escribió en México? Ese lo habría escrito en Estados Unidos. No, en Nueva York. En Nueva York. Reinaldo Arenas estaba y se interesa por Fray Servando Teresa de Mier y hace un libro fascinante. Se llama El Mundo Alucinante. Y a mí, quizás para ilustrar un poco, todavía me tocó en la universidad leer a unos autores pro-cubanos y creo que es interesante decir de qué hablaban. Hay un poeta al que Octavio Paz y sus amigos le decían Guillén el Malo, porque era propagandístico, que es Nicolás Guillén. Jorge Guillén era el bueno, digamos, el buen poeta, y Nicolás Guillén que le canta Pablo Milanés, ¿no? De qué callada manera, creo que es. De Nicolás. Y hay otros autores que reflexionan una idea por allí de lo que podemos salvar quizás. José Antonio Portuondo tiene sobre el nuevo hombre, que revisaban precisamente estaban en contra completamente de lo yanqui, de lo estadounidense, y por ahí lograron cosas importantes. Y uno que me gusta es un texto que tiene sobre Roberto Fernández Retamar, sobre un personaje de La Tempestad, que es como el moreno, y a partir de allí, Cirax me parece que se llama, y a partir de allí hace toda una idea de qué es Latinoamérica y cómo somos latinoamericanos ante Europa y ante el mundo. Estos son los propagandistas. Estos son los propagandistas, José Antonio Portuondo, Roberto Fernández Retamar. Me tocó leerlos porque era un poco qué pensadores sobre literatura hay en Latinoamérica, ¿no? Y obviamente uno va a Octavio Paz, uno va incluso Mario Benedetti tiene un texto muy interesante sobre la novela de dictadores, pero de repente hay que echar el ojo a Cuba y ahí están ellos. Uno los siente caducos, es difícil por ahí sacarles. Es sobre Calibán el texto de Roberto Fernández Retamar, y ese es interesante ahí echar el ojo de qué es lo que hablaban, pero sí muy propagandísticos, es decir, se notaba, y este es el gran problema de la literatura comprometida, que te impongan un tema, ¿no? Quizás los grandes libros no se tratan sobre nada, ¿no? Y cuando tú estás con una idea bajo la manga de qué es lo que tienes que decir, o hay una especie de moraleja específica, pues pierde, ¿no? Incluso que estos dos autores que cito, Retamar y Portuondo, brillantes, ¿no? ¿Y se leían en la isla esas cosas? O... Se leían casi obligatoriamente. Sí, o sea, estaban, digamos, en el currículo universitario, desde luego, de la preparatoria. Y aparte eran reseñados obligatoriamente. En las revistas o en los panfletos. O sea, sí eran parte de, en los digamos... panfletos había que cumplir cuotas. Así es. Claro. Tenías que hablar de los que estaban en el mismo barco. A favor de la revolución. Contra la revolución, nada. Y si tenías algo contra la revolución, vas directo a la cárcel. Cárceles muy inhumanas, además. Y la isla de Pino, una isla entera. Que era una cárcel. Un campo de concentración. O sea, Bukele no es tan original. Pero bueno, déjame que agregue esto, porque hemos hablado de Lichi, de nuestro querido Lichi.
que fue amiguísimo de Jorge. Y de México. Sí. Bueno, él es un gran escritor, e insisto, que, por ejemplo, si uno lee una novela que a mí me encanta, que se llama Esther en ninguna parte. Sí, en alguna parte. Esther en alguna parte. En alguna parte. Es realmente una historia ya de la decadencia de la Revolución Cubana. Nunca menciona, en ningún momento hay una diatriba, digamos, contra Fidel o contra el gobierno, pero te va contando la vida cotidiana de un modo en que es una novela descorazonadora, en donde una de las imágenes que no voy a poder olvidar es que la gente se forma, hace largas filas para obtener el Granma, el y periódico, los que están, el periódico Granma, y se preguntan, bueno, qué gente tan interesada en la información. No querían el periódico para leerlo, lo querían para limpiarse. Y para hacerse un pañal. A limpiarse. Lino Catalá, el protagonista, llega a su casa sin tener que leer ni la portada para doblarlo y ponérselo de pañal. Con eso está dicha la metáfora, pero es la realidad. Sí. Durísimo. Durísima. Durísimo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Estamos hablando de la Revolución Cubana y su influencia en la literatura. Regresamos. Bueno, regresamos. Estamos teniendo una charla muy interesante sobre la literatura, pues con respecto a la Revolución Cubana. Y aquí durante la pausa nos acordábamos del gran Ibargüengoitia, de Jorge Ibargüengoitia, que tiene unas crónicas fantásticas de sus viajes a conocer la Revolución Cubana. Y además que fue premiado, él fue galardonado y entonces dejó testimonio de su periplo. Sí. Quien lo lea se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. Hay ¿Ese es Viajes por América Ignota? Viajes por América ahí Ignota. aparece. Sí, ¿verdad? Y luego se ha hecho una edición aparte y está por salir una nueva edición titulada La Revolución en el Jardín, creo. Sí. A lo que voy es que él sabe que es la manzana de la discordia Cuba. Entre el capitalismo rampante que está a 90 millas ahí al acecho y esa cosa soviética que ya nadie sabía qué era en realidad, ¿no? ¿Y a qué viene cuento un checoslovaco en Santiago de los Caballeros, no? Bueno, y entonces es perfecto para él, como guanajuateramente veía las cosas, de que una cosa es que tú tengas una especie de emoción ante un mural y otra cosa es que veas que alguien se está muriendo de hambre al pie de ese mural. Pues, ¿de qué sirven los bíceps y los tríceps y la bandera y el rollote detrás de las conferencias? Sean en la mañana o en la noche. Si tienes gente que se está muriendo de hambre y asesinados, ¿no? También, porque hubo mucha muerte. Mucha muerte en la Revolución Cubana. Hay mucha sangre que la obvió, digamos, el fervor por una rola de Silvio. Bueno, hasta el propio Silvio termina por honrar a Lennon y McCartney porque tarde o temprano las cosas caen por su propio peso. Silvio, que denunció a poetas por tener cassettes de música imperialista, cosa que no hizo Pablo Milanés, bueno, termina por decir quién fuera Lennon y McCartney. Y aceptan poner una estatua en La Habana de John Lennon. Es decir, las cosas finalmente se decantaron hacia la desmitificación de la revolución. Ahora esa mitificación embargó a todo. El cine, hay que mencionar a Yomí García Scott y María Luisa Elío, que de paso se llevaron, digamos... Toda una escuela cubana. Totalmente. Él fundó el ICAI. Toda una escuela cubana. Yomí. Por cierto, donde estuvo involucrado Gabriel García Márquez. Por supuesto. El tema de los guiones. Y después en San Antonio de los Baños. El problema es cuando empezaron a meterse con los guiones. Pues, cuando ya resulta que no puedes proponer filmar a un niño que no tiene ropa en la Guajira, ¿no? Entonces, es una forma de censura la que se va filtrando en la saliva, incluso del más ferviente, el que permite en todas estas transformaciones de pronto abrir el ojo y decir aquí hay un gran engaño. Entonces muchos intentan la clandestinidad, pero son martirizados, y otros muchos lograron salir, que es el caso de Eliseo Alberti. Y déjenme, me voy, antes de que se nos acabe el tiempo, si quisiera tratar el tema de Leonardo Padura, que creo que hoy por hoy, quizá, me atrevo a decir, es el escritor más famoso, más reconocido, que vive en Cuba,
¿no? Que sigue allá, Sí. pero que ha sido muy crítico, ¿no? No sé si penúltimo libro, que es ¿Cuál? como una especie ¿Ir a La Habana? Ir a La Habana. Ir a La Habana. Ir a La Habana es el de su generación, ¿no? ¿O es el anterior de Ir a La Habana? ¿Cómo se Ir a La llama? Habana es el más reciente que vino a presentar Sí. en este año. No, entonces el Y- pasado, que es una cosa como una novela de su generación. Pero del- Leo, no es muy crítico Padura con el Es gobierno. que ese ese libro no es tenemos derecho tremendo. a exigirle que sea muy crítico si vive dentro de la isla. Ok. Pero él es muy cuidadoso en sus libros y en sus declaraciones. Es muy cuidadoso, no se mete. Y a cambio de eso, bueno, vive, digamos, en la isla. Es que ese libro, que ahorita me voy a acordar el nombre, Sí. pero A ver. es el libro de El cómo polvo. su generación se fue, o algunos al exilio, Algo otros del regresan, polvo hay se un llama. asesinato ¿Cómo se ahí llama? también. Algo del polvo. Sí, Sí, Ahorita me voy a acordar. exacto. Es un libro durísimo, Rafa. O sea, que otra vez, es como esto que decías, no es que se meta en contra del régimen, pero lo que describe ahí la vida cotidiana de los que se quedaron en Cuba es tremendo. Eso sí. Yo creo que recuerdo otra vez a Lichi. Lichi lo tuvo a él en la revista El Caimán ¿sí? Barbudo. Barbudo, sí. Ahí empezó Padura. Ahí hizo sus pinitos. Y Lichi le decía Padurovsky. Ah, sí. Y con Mira. Padurovsky queda más o menos insinuado, sin demeritar la gran prosa Sí, que tiene. es un y muy que buen autor. cuajó un libro que yo envidio, que es El hombre que amaba a El los hombre perros. que amaba a los Quien perros, no lo sí. haya leído lo tiene que leer. Sí. Brutal, Totalmente. brutal. También Totalmente. ya digamos a calzón quitado, Sí. es inevitable que incluso el régimen tiene que reconocer cuando alguien está mencionando las obviedades, de que no hay pasta de dientes y no la hay, de que no hay harina, de que está... Pero en ese sentido, ¿se volvieron más tolerantes? No, se volvieron más cínicos. Ese es el problema. Está bien, Digamos, está bien. es una crítica A ver. tolerada. Yo creo que me gustaría decir algunos nombres para recomendar gigantescos. Ya hemos hablado de Carpentier, ya hemos hablado de Reinaldo Arenas, hemos hablado un poco de José Lezama Lima, pero hay unos nombres brutales en la literatura cubana. Guillermo Cabrera Infante con Tres Tristes Tigres, Severo Sarduy con una novela espectacular que se llama El Exiliado en Cuerpo. París. Y eso es lo que quería decir para hacer un contrapeso precisamente con los que se quedaron. Estos grandes escritores, con la excepción de José Lezama Lima, que es a regañadientes, por más que la UNAM lo quería traer, no lo soltaban, estaba bastante preso en la propia Cuba, no sé si sufriendo mucho, pero sí preso. Y todos estos grandes autores tuvieron que huir. Hay un libro de una crítica terrible a Cuba, que ese libro no se encuentra, por supuesto, allá, y que es un tema que no hemos tocado. Hemos hablado de la represión, sin duda, de la homofobia en Cuba, pero esta novela es de Amir Valle y se llama La Habana, Babilonia. Ah, y en mira. este libro largote, gigante, ¿De quién? habla ¿No? Amir Valle, se llama, Sí. lo publicaron en Tusquets, La Sí. Habana, Babilonia, y es un libro terrible sobre el turismo sexual en Cuba. Ay, qué Es interesante, un que es todo un libro tema, ¿eh? devastador, Uf. devastador de... Las cómo- jineteras, famosas. Exactamente, sobre esto, sobre cómo es el turismo sexual, cómo funciona, cómo lo tolera el Estado, Sí. cómo el propio Estado se aprovecha de él. Y creo que esos son libros muy interesantes escritos ahí, muy, muy fuertes, en específico. Y si tocamos el tema de Leonardo Padura, hay que hablar también de Wendy Guerra, que es una persona Wendy, que también yo la conocí se en tolera la FIL. Sí, un poco sí. ahí. Pero ella sigue viviendo allá, ¿verdad? No, ella vive en ¿Ah, ya París, no? me parece, pero Sí, puede ya. entrar y Sí. salir, lo Ok. cual es una de las excepciones. Y hay otro escritor que viene mucho a México también, él es joven, él es nacido en los 90s, que es Carlos Manuel Álvarez. Y él tiene una crónica fantástica. ¿Se acuerdan de todo lo que pasó durante la pandemia en Cuba? Sí. Y documenta allí lo que sucede. Una represión también en Cuba de no poder decir qué está sucediendo en la pandemia. Creo que Padura en específico es tolerado y una crítica que va más bien hacia un cierto cinismo de cosas que ya sabemos, pero aquellos que dicen algunos temas mucho más radicales como el turismo sexual, como la represión ante las enfermedades, como el estado de los hospitales en Cuba, cómo están funcionando, siguen siendo muy poco tolerados al grado que si van y vienen tienen que publicar fuera del país, ¿no? Ya me acordé, es como Polvo en el Viento. Como se Polvo llama en el la- Viento. Polvo en el Viento. Que a mí me parece una novela extraordinaria, Es muy pero bueno. en fin, no nos Rafa. vayamos gran sin escritor. poner Sí, sí, el sí, otro, sí. digamos, Sí. más reciente punto de inflexión acerca de las relaciones entre la dictadura cubana y los escritores, que es el poeta Rivero. A ver, Es decir, cuéntanos, ese él sí. es Ajá. un magnífico poeta, Sí. se vuelve crítico. ¿Esto en cuándo estás Esto hablando? es 2003. Ok. En 2003, Rivero
publica un libro. En ese libro hay poemas, digamos, críticos acerca del gobierno. Lo toman preso, le hacen un juicio público y lo condenan a 20 años de prisión. Afortunadamente el movimiento internacional, el conjunto de escritores que lo apoyó, hizo que saliera 3 años después, con una salud hecha pedazos, porque estuvo durante 3 años en una cárcel unipersonal, sin ventanas, y la mayor parte del tiempo sin luz. Con 42 kilos menos. Así es. Entonces, era gordo. Ese es el último punto de inflexión a él y a otros tantos, porque estamos hablando, digamos, de los casos más visibles, pero esto es el día a día de la vida en Cuba. Que por cierto, Adán, tú mencionabas, creo que de pasadita, ahorita lo dijiste, pero sí es muy importante. O sea, la literatura en Cuba dejó de existir porque no te publican nada, no hay papel, o sea, hay un tema de escasez. En realidad, los cubanos tienen que buscar publicarse en el extranjero. Claro, ¿no? Está el caso de Pedro Juan Gutiérrez, que publica en Anagrama, aunque viva en La Habana. Sí. Es decir, bueno, Padura, Todos esos, Wendy. De los bajos fondos de La Habana. Buen autor, Pedro Juan. Es buen autor. ¿Pedro qué? Pedro Juan Gutiérrez. Ah, no lo conozco. Y yo recomendaría, para quien quiera saber, bueno, hay un escritor mexicano, ya cubano, que es Rubén Cortés, que tiene un libro que se llama Cuba, Cuba, que está hecho de extraordinarios reportajes acerca... Nuestro amigo Rubén Cortés. Sí, con eso estás hablando. Rubén Cortés. Nuestro Rubén Cortés, hemos tenido aquí varias veces. Bueno, saludos a Rubén, quienes nos están viendo, les digo, el libro Cuba, Cuba es un recorrido que está siniestro. en Cal de Arena, ¿no? Está en Cal de Arena. Sí, lo publicaste tú. Lo publiqué yo. Sí, es un recorrido siniestro, descorazonador, de cómo es la vida en Cuba. Sí. Que te lo cuenta él, porque él lo vivió. Ahora ya su familia salió de Cuba y pudo publicar toda su crítica acerca. Y tiene otro dentro uno que se llama Nómadas de la Noche, que es sobre al día siguiente de la muerte de Fidel Castro. Pero fíjate, lo que está interesante es que lo nuevo, digamos, es ya pues lo real, ¿no? Lo que pasó con el fracaso, digamos, vamos a decir clarísimo. Totalmente. Sí. El fracaso de la Revolución Cubana, Jorge. Sí, por supuesto. No, o sea, nadie, que yo sepa, nadie ya defiende eso en la literatura, ¿no? Pequeño pie de página. Cuando hablé de que Silvio denunció a un poeta por los cassettes, era Rivero. A diferencia de Silvio, Pablo sí cruzó la isla y fue hasta donde estaba Rivero para visitarlo. Sí. Una pequeña diferencia de tono, ¿no? Sí, ¿cómo no? Entre el Sol Mayor y... Muy amigo, por cierto, Silvio, del expresidente López Obrador. Sí, claro. Sí, ¿no? Bueno, cantó aquí. Sí, vino a la toma de posesión. Mentado aquí en la toma de posesión como embajador de la poesía. Así es. Lo cual demuestra que López Obrador no tiene ni zorra idea de lo que es la poesía, ni lo que es un embajador. Y David Huerta puso los pies sobre la... No es lo mismo que tú cuajes una canción a que te creas poeta. No, nada que ver. No. Y en el aire las compone. Entonces, lo que decías del fracaso es que también creo que, aunque corten el Internet, ya los habitantes de la isla tienen una conexión con el mundo. Ya la tuvieron. Entonces, siempre van a poder arreglar con un alambrito, un Buick de la década de los 50 y algún aparatico que les permita enterarse de lo que está pasando. Pero yo te voy a decir la verdad, y aquí se los confieso, la última vez que yo fui a Cuba fue en 1992, si no mal recuerdo, en medio del periodo especial, y yo pronostiqué, esto no dura 6 meses. O sea, el régimen tiene que caer, todavía vivía Fidel Castro, en fin. Ahí siguen. Ahí están. Ahí siguen. O sea, es 2025 y ahí siguen. Para mí es impresionante. En medio de lo que ya podríamos llamar una tragedia. No, ya no hay luz. No hay luz. Ya no hay luz. No hay alimentación. Es real. Lo que ha ocurrido en la isla de Cuba es que... Están en el siglo XIX. Sí, es un viaje al pasado del cual no volverán hasta que algo ocurra, y yo espero que no sea un baño de sangre, porque a veces termina. Pero ¿cuántos años llevamos diciendo eso, Rafa? Muchos. Es que ese es el tema. Sí. Yo fui en 2002 a Cuba y parecía que se iba a acabar al otro día. O sea, si pensáramos en las grandes novelas del boom latinoamericano, pensando en dictadores, ¿no? Cuando García Márquez escribe sobre su dictador, o Roa Bastos, el dictador cubano sigue, digamos. Estos siguen en Nicaragua quizás, pero es impresionante que estamos hablando de novelas que se escribieron hace 60 años y esa misma dictadura de la que pudo hablar Alejo Carpentier está allí, ¿no? Bueno, aquí es la de Batista, pero
es impresionante que se mantenga después de tanto tiempo. ¿Y hay algo, digamos, hay alguna obra cuyo personaje sea Fidel Castro? Sí, tiene Wendy Guerra. Digo, yo he leído biografías, ¿no? Sí. Una muy buena de un gringo. Pero, Mira, los ensayos de Lichi en 2 Cuba Libres, Sí. que deberían reeditarse mañana mismo, porque es un libro ya de librería de viejo. Sí. 2 Cubas Libres se llama. 2 Cubas. 2 Cubas Libres. Pero es una novela que sale. Ahí hay es crónica. capítulos que Ah, es son crónica. crónicas, Ok. pero alguna muy novelada, que es, por ejemplo, un resumen de la biografía del caballo. Porque a Caballo, Fidel le sí, decían el caballo. sí. No, y por la baraja española. Yo creí que por... Y por las ironías, porque al igual que Hitler, Fidel se salva muchas veces de la muerte. Sí, claro. Sí, Muchísimas claro, veces. Muchísimas. De milagro, ¿no? Sí. El milagro era para perpetrarse en Belcebú. Bueno, Sí. pero que yo recuerde como personaje, quizá la de Wendy Guerra hay una donde lo ¿Sí? menciona como Nunca fui personaje. primera dama, que es sobre, digamos, Fidel tenía una esposa y la que fue su amante toda su vida. Digo, fue porque su una pareja cosa- emocional. Una cosa que me llamaba siempre la atención en Cuba es que los cubanos podrían vituperar de toda la situación, pero sí le tenían cierto respeto o miedo, no. sé, Sí, sí. a Fidel Castro. Pues O sea, a Fidel le mienten. El respeto llevado hasta un límite se convierte siempre en Sí, miedo. exacto. Y le tenían un miedo a todos. ¿Sabes que sus la palabra en hebreo pajad, que quiere decir respeto, también significa temor? bueno, fíjate. No, o sea, Ahí está la clave y acaban de poner la cuña en la dualidad mayúscula. Sí. De eso se trata. La baba revolucionaria también me embarró a mí, por supuesto. Bueno, a todos. Y o sea, en la juventud. yo quería una boina vasca con una estrella. Sí. Y yo también quería Moncada y toda la... Pues no se acuerdan parafernalia cuando venía épica. Silvio y Pablo al auditorio y había Por supuesto. portazo. Yo debo y confesar que gritaban yo fui, ¡Viva Cuba! yo fui, sí, claro. estuve ahí. No, y Me gritaban avergüenzo, ¡Viva me Fidel! avergüenzo. Entre los muchos epítetos que nos vamos a llevar esta noche, estará el que los estoy oyendo, claro, pero no mencionan el bloqueo. No mencionan a los miserables de los Estados Unidos. Sí. No es para creerse. No es el bloqueo No. el culpable de 66 años de dictadura, Sí. en donde, insisto, no hay partidos políticos, no hay elecciones, no hay televisión libre. Este programa no estaría ocurriendo No, en Cuba. no, Entonces, olvídalo. hay que tener muy claro. No, y el bloqueo no evitó el enriquecimiento de la élite militar cubana y el gran negocio del trasiego de las drogas, que luego tuvieron que poner a Ochoa. juicio. Con Ochoa. Con Que Ochoa. ese es otro periodo fascinante de Cuba, ¿no? La purga Sí, de la purga Ochoa, política. porque fue una purga, Sí, fue sí, una sí. purga, ¿no? De Ochoa y otros altos miembros. Y Ochoa que le empezaba a hacer sombra a Fidel. ¿no? Por supuesto, Ese es lo que- carismático además. Así Pero es. yo creo que también, una vez más, queda pendiente la literatura por venir. Y en ese sentido yo tengo mucha esperanza en el barroco cubano, en la manera en que hablan, en que eso no quedó sovietizado. Sí, Eso no, está en el por alma de Está Cuba, en el está en ADN. el sazón, De- en el sazón. Sí. Pero Sí. a pesar de la podredumbre, lo que viene es la esperanza de que todo esto algún día quede en tinta. A mí Y lo las que me generaciones encantaba- futuras lo puedan leer. Cuando fui a Cuba, que las generaciones jóvenes me enseñaban lo que leían, era literatura rusa. O sea, Claro, traían, unos libros ¿no? hermosos, por Sí, ejemplo, sí, de Tolstoy, tienen ahí traducidos por cubanos que se fueron a vivir a Rusia y Sí. están ahí. De Turgeniev yo tengo un libro cubano bellísimo que viene, una de mis novelas Padre favoritas. e hijo. Padre Una e gran hijo. traducción cubana. Mi hijo Santiago ha convivido con jóvenes de su edad que cuando te citan a Dostoyevsky es cuando dice oye, güey, no sé qué es eso. Creen que nosotros Es que era entendemos increíble ver a el original. ver a los rusos en el Caribe. Es que eso es muy literario. Sí, claro. absolutamente. No, o sea, el ruso con, ¿no? Es El eslavo en Nikita el Khrushchev balcón de La besándose Habana. con Fidel. ¿Eh? Ahí está la foto. ¿Qué? En este índice se ve un poco lo que tuvo que hacerle Sama Lima, en donde escribe sobre el nacimiento de la expresión criolla, donde habla penetraciones de la pampa, la curiosidad barroca, y el último ensayo, que es Ensayos Latinoamericanos, se llama Ernesto Guevara, Comandante Nuestro. Es decir, ahí está mucho lo Hay que que tenían pagar. que hacer para decir, bueno, Claro. no es que me olvide de lo nuestro, es un intelectual, es uno de los prosistas más brillantes de Sama Lima, y cómo el Estado interviene, este es uno de los Un caso ejemplos adicional categóricos. sería Cintio Vitier, gran poeta
cuñado del Liceo Diego, que inevitablemente tuvo que hacer un poema del el gigante cabalgando como, ¿no?, como un centauro en La Habana. Un homenaje a Fidel. Bueno, hacemos una breve pausa y ya regresamos a concluir esta muy interesante charla sobre la Revolución Cubana y la literatura. Regresamos. Estamos terminando esta muy interesante charla sobre la Revolución Cubana y la literatura. ¿Qué concluimos, Adán? ¿Cómo terminar este programa? Creo que han salido muy buenas recomendaciones, por cierto. Yo las he tomado aquí, ¿no? Pero, pues yo creo que tenemos, por un lado, desde la historia, un momento fantástico en la literatura latinoamericana, desde esta invención que yo decía del término y que gracias a eso tuvimos un boom latinoamericano entre los que está Alejo Carpentier, sin duda que este libro cubano tiene portada rusa. Yo creo que por un lado tenemos eso histórico de un momento cumbre de la literatura. Por un lado, a la mitad tenemos un terrible desencanto que compartimos con muchos lugares de Sudamérica, de Centroamérica, de México, y un desencanto que sigue doliendo porque ese mismo régimen sigue. Y por otro lado, pues los autores que han estado allí en resistencia, ¿no?, que han escrito desde allí. Y yo creo que habría que rescatar a muchísimos nombres. Hemos hablado aquí de Liceo Diego, pero también de su propio papá y también de Cintio Vitier. Es decir, grandes autores que escribieron en resistencia y a pesar de todo, ¿no? Creo que esa es una de las conclusiones que uno puede tener de Cuba, de uno de los lugares donde el español es más rico, el español es más barroco y que ha estado en una decadencia. Entonces tenemos, me parece que un oxímoron en Cuba, por un lado un lugar de muchísima luz en cuanto a la literatura y por otro de oscuridad después de toda esta represión, ¿no? Yo, si me permiten, quiero recomendar una novela que en realidad es como una autobiografía en algún sentido de Roberto Ampuero, que fue embajador de Chile aquí en México, y es un tipo que era miembro del Partido Comunista de Chile. Viene el golpe, ¿no?, en el 73, y se acaba exiliando en Cuba. Y es su historia. Y es un retrato de la Revolución Cubana en los años 70. Espectacular. ¿Recuerdas el título? Se llama Nuestros años verde olivo. Bueno, también Nuestros en esa años verde, línea, que es una visión de fuera, ¿no?, de un chileno. Sí, sí. Por cierto, él se hizo de derecha, digamos, ¿no? Pero en esa línea está Jorge Edwards, Sí, que claro. fue el primer diplomático. Jorge Edwards, prácticamente claro. Persona non grata se llama. persona non grata, expulsado por Fidel, por hablar de lo que veía. Edwards Exacto. con una pluma espectacular. Extraordinario. Tiene un También libro buenísimo. espectacular. Gran escritor. Gran escritor, sí. Terminamos. Bueno, hemos estado tocando, digamos, puntos de inflexión. Empezamos con el caso Padilla, seguimos con Reinaldo Arenas, hemos hablado de Rivero y hemos puesto sobre la mesa la increíble capacidad que tiene la dictadura para reprimir. Pero la literatura y la gran literatura no puede ser ni liquidada ni eliminada del medio social. La gran literatura siempre habrá, y yo creo que la cubana, la que está, unos que están adentro y otros que están muchos afuera, es gran literatura. Está llena de grandes escritores. Pero la dictadura se ha encargado de acabar con una nueva generación que, me imagino, querían y se proponían escribir en libertad. La palabra clave que ha rondado esta mesa es libertad e imaginación. Eso es lo que yo creo. Precioso colofón. Totalmente de acuerdo. Yo lo más quisiera cerrar con una anécdota. Cintio Vitier, casado con Fina García Marrús, una poeta infinita, maravillosa, premio Princesa de Asturias, siendo ella una reina. Cintio es de los pocos que visitó Fidel. Así que Fidel fue a la casa de Cintio, tuvo que subir 4 pisos porque no funcionaba el elevador. En algún momento de condescendencia dijo, hay algo que puedo hacer por ustedes. Y Cintio dijo, ya vi usted, comandante, cómo no sirve el ascensor. Y con los apagones, a veces tenemos mucho problema con la luz de ¿sabes qué le regaló? Una linterna. ¡Qué barbaridad! Verde olivo.
Por encima de ese color está la tinta. Que se enteren todos los milicos. Y que viva Eliseo Alberto. Sí, Lichi, qué bárbaro, ¿no? La verdad. Pues muchas gracias. Gracias, Leo. Tenemos Gracias, Leo. pendiente la siguiente, el de Borges. Borges, claro. Para que se vayan preparando. Muy bien. ¿No? Ese va a estar también bueno, pues como siempre. Estuvo muy interesante esto, ¿eh? Esto de la Revolución Cubana Sí. da para muchísimo, Muchísimo. muchísimo, caray. Qué historia, además, qué tristeza. Sí. Sí. Porque al final del día, ¿cuántos cubanos ya no están fuera de la isla? O sea, la expulsión ha sido tremenda en los últimos años. Un éxodo. ¿no? Un éxodo. Se están Y, quedando y la vacíos. cercanía con México siempre Sí, ha sido de veras muy estrecha. Bueno, es que compartimos una frontera marítima. Claro, por supuesto. Además, compartimos muchos valores, no sé si valores, muchos temas culturales, ¿no? Ritmo. El bolero. en Ritmo, fin, ¿no? sazón. Sí, Claro. totalmente. Cosas cubanas se han hecho en México, ¿no? Sí. Muchas veces de músicos, por Sí. ejemplo, lo han Sí. consolidado cubanos, pero aquí. ¿no? Exacto. Eso es muy totalmente. interesante. Gracias, Adán, Rafa. Muy buenas muchas noches, Leo. Gracias. Jorge, Gracias. un abrazo de nuevo más. Muchísimas gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.